Amigos y colegas, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa del año 2011 de AgroCip, tu programa. Gracias por seguirnos, volvemos en una pausa con una invitada muy especial, la doctora Carmen Felipe Morales Basurto, a quien muchos de ustedes conocen y que estaremos presentando. Una pausa, volvemos. Amigos y colegas, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en esta segunda edición de tu programa AgroCip del año 2011. Esta tarde, muy bien acompañados por la doctora Carmen Felipe Morales Basurto. Muchas gracias, doctora, por estar presente en este programa AgroCip del capítulo de Ingeniería Agronómica, además al cual usted nos representa de tan buena forma y estamos orgullosos de tener una ingeniera agrónoma tan distinguida como usted, miembro de nuestro capítulo. Por favor, doctora, unas breves palabras antes de presentarla y darla a conocer con algunos datos sobre ella. Muchas gracias, Carmencita, por haberme invitado. Por supuesto, siempre es muy grato colaborar con el capítulo de Ingenieros Agrónomos, la cual soy asociada de mucho tiempo, ¿no? Gracias, doctora. Les voy a leer brevemente algunos datos para quienes no la conocen de repente, como la gran mayoría de colegas que sí reconocen a la doctora Carmen Felipe, una profesional notable de nuestro capítulo. La doctora Carmen Felipe es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, doctorada en Ciencias Agronómicas con especialidad en suelos en la Facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux, Bélgica, con estudios postdoctorales en conservación de suelos en Francia, España, Marruecos y Portugal, así como en geomorfología aplicada en la Universidad de Strasbourg, Francia. Ella actualmente es consultora en conservación de aguas, suelos en cuencas hidrográficas, agroecología y estudios de impacto ambiental, conductora de la finca Bioagricultura Casablanca, del cual estaremos hablando también más adelante, profesora visitante y docente del doctorado y maestría en Agricultura Sustentable en la Universidad Agraria La Molina, docente en Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Católica, ha sido decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria La Molina, presidenta de la Red de Agricultura Ecológica del Perú, vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro del comité de la ONG del Grupo Consultivo Internacional de Investigación en Agricultura CGIAR, miembro del Comité de Políticas en Recursos Fitogenéticos del CGIAR y presidenta del Instituto de Promoción y Gestión del Agua y PROGA. Esto es solamente algunos datos. Bueno, no quiero dejar de mencionar que ha sido nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Apurímac, que ha recibido el Premio Ambiental de Foro Ecológico por su labor en pro conservación de los recursos naturales y protección del ambiente, y también que ha recibido un premio de reconocimiento de la Red de Agricultura Ecológica por promover sociedades de agricultura ecológica en el año 2006. Como ustedes verán, la doctora Carmen Felipe Morales Basurto es una científica y profesional muy destacada dentro de la especialidad de la agronomía y que está realizando importantes aportes no solamente a la agricultura ecológica o la agricultura orgánica, sino también en términos generales a lo que es el desarrollo agrícola de nuestro país y el desarrollo agrario de nuestro país. Doctora Carmen Felipe, no la queremos abrumar, obviamente presentándola, pero es meritorio y justo reconocer todo ese esfuerzo profesional, personal, académico y organizacional que usted viene desarrollando en aras de aportar a lo que es el desarrollo agrario, especialmente la pequeña agricultura que necesita tanto de estos aportes como el suyo. Díganos en forma básica uno de los principales motivos de su quehacer profesional, que es la agricultura ecológica. ¿Qué es la agricultura ecológica? ¿Qué es la agricultura orgánica?
Gracias, Carmencita. Bueno, por algo uno porta canas, ¿no? Yo he comenzado mi trabajo hace muchos años como investigadora en La Molina, en el tema de la conservación de los suelos, porque somos un país de montaña, y obviamente he tenido mucho contacto con pequeños agricultores. Y ahí fue viendo cómo ellos hacían una agricultura que es ecológica, sin llamarla de repente ecológica, ¿no? Una agricultura que respete el ambiente, que sabe usar bien la materia orgánica, que se preocupa por promoverla y conservar la biodiversidad. Entonces, la agricultura ecológica, en pocas palabras, es una agricultura que se plantea como objetivo no solo producir bien para una población creciente, sino también producir sin causar impactos negativos al ambiente. Es decir, sin contaminar el suelo ni los cultivos, sin contaminar el agua, ¿verdad? Y, como decíamos, conservando además nuestro gran potencial de productos, digamos, diversos que tenemos, de cultivos diversos. Somos uno de los países de mayor biodiversidad del mundo. Pero también es una agricultura que tiene como objetivo calidad de vida y que ha devuelto la autoestima al agricultor, sobre todo al pequeño agricultor, ¿no? Que entiende ahora que su quehacer es una actividad muy noble, ¿no? La agricultura ecológica o la agricultura orgánica ha ocupado y ocupa un lugar muy importante en nuestro país, pero la agricultura convencional, de la cual también tenemos que hablar, es parte del quehacer, por ejemplo, de la actividad agroexportadora. ¿Cuáles son, aparte de lo que yo estaba mencionado y que creo que nos están comprendiendo quienes nos están siguiendo en el programa, cuáles son las principales características y las diferencias más saltantes entre ambas? De acuerdo. Bueno, también puede haber una agricultura de exportación que sea ecológica también, ¿no? Pero la diferencia, básicamente en el caso del Perú, actualmente es que muchas políticas de Estado, digamos, apoyan la agroexportación como, bueno, como una posibilidad de negocio, sobre todo con los tratados de libre comercio. Pero de unos cuantos cultivos, es una primera diferencia, ¿no? Esta agricultura convencional generalmente está basada en uno o dos cultivos, el monocultivo, el cual es muy difícil de manejar sin la aplicación, digamos, de estos, por ejemplo, pesticidas. Porque si uno cultiva en gran extensión una sola planta, entonces las plagas que les gusta se van a multiplicar. Entonces, por eso. Por otro lado, también estos cultivos extraen muchos nutrientes y comienzan a entrar los fertilizantes químicos, por ejemplo. También es una agricultura muy mecanizada, etc. Al lado de esto, hay una agricultura que lo que más bien promueve es todo lo contrario, un poco inspirándose en lo que ocurre en los ecosistemas naturales. Por ejemplo, en un ecosistema natural como podría ser un bosque, una pradera andina o un humedal o lomas en la costa, lo que hay es, la característica es más bien diversas plantas, creando sinergia, una ayudándose a la otra, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, otra característica importante es que no depende de insumos externos o al mínimo de insumos externos. Me refiero que la agricultura ecológica se aprovecha toda la biomasa que la misma chacra produce para poder justamente elaborar, o sea, devolverla a través de un proceso de reciclaje y de poder elaborar nuestros, digamos, propios abonos orgánicos, ¿no? Esa es otra característica también muy importante, ¿no? Acá surgen dos temas. El primero es que la agricultura orgánica o ecológica tiene un espacio que ha ocupado desde nuestra agricultura milenaria hasta el momento actual, donde hay una creciente área donde se cultiva bajo el sistema de agricultura orgánica y ecológica. Eso es por un lado, y a ver si nos puede mencionar algunas cifras, más aún proveniendo de usted como parte de organizaciones que trabajan con agricultura ecológica orgánica. Pero también la agricultura convencional, y esto quiero mencionarlo porque usted como especialista en conservación de suelos nos puede aclarar mejor, también la agricultura convencional
Y obviamente la agricultura de agroexportación no solamente es productos convencionales, sino también los productos orgánicos que también vienen obteniendo un importante ingreso a mercados tan exigentes como Europa o con los mismos Estados Unidos. Pero la agricultura convencional en nuestro país, además de ser utilizada, y obviamente no la podemos pensar en que se pueda eliminar o reemplazar toda por agricultura orgánica ecológica, emplea los insumos correctamente, pero una pequeña área de esa agricultura convencional, porque el resto de esa área de agricultura convencional no emplea correctamente los insumos, es decir, bajo el sistema de gestión de la calidad o buenas prácticas agrícolas. ¿Nos puede más o menos comentar eso? Sí, claro, no se trata tampoco de satanizar ni un tipo de agricultura, ¿no? Y ensalzar otra. Yo creo que lo que tenemos que llegar es a un término medio, en donde, repito, la agricultura tenga primero como objetivo asegurar la alimentación de la población interna, primero, nacional. Luego pensar en la exportación, pero ya que tocaste el tema, en el mundo hay una demanda creciente de productos limpios, productos que no tengan residuos tóxicos, por ejemplo, es lo que llaman los productos verdes. Y eso también es, digamos, pues de hecho un buen negocio. O sea, por eso digo, no es incompatible que haya una agricultura también de exportación, pero de productos o de procesos que sean más ecológicos, ¿no? Y puede también usarse, hay toda una gama y una transición, las buenas prácticas agrícolas, es la etapa intermedia entre una agricultura que más bien ha utilizado de una manera abusiva todos estos agroquímicos, ¿no? Ha desgastado la tierra, ha provocado erosión de suelos, etcétera. Frente a eso también hay alternativas y yo creo que esa va a continuar, esta agricultura, ¿no? Hay que reconocer que hay empresarios que están entrando también cada vez con tecnologías buenas, como por ejemplo el riego por goteo, ¿no? Que es una forma de también usar adecuadamente el agua, de dosificar mejor, en todo caso, los nutrientes que se va a utilizar. O sea, yo creo que cada uno tiene su campo, pero lo que sí no podemos dejar de tomar en cuenta, en base a las mismas estadísticas agrarias, es que se estima que alrededor de un 85% de las unidades agropecuarias del país son pequeñas. ¿Ah? Es la agricultura familiar, la pequeña agricultura, que de alguna manera es una agricultura también ecológica. No todas, ¿eh? También esa agricultura pequeña también a veces se abusa del uso de estos y se emplea mal, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ese es más sensible a poder ir transformándose en una agricultura ecológica. Claro, las cifras nos señalan de que el menor número de unidades agropecuarias tiene en realidad, y que ocupa la gran agricultura, ocupa la mayor área de superficie agrícola. Esas son cifras. Mientras el mayor número de unidades agropecuarias, es decir, de conductores básicamente, claro, ocupan una menor proporción de superficie agrícola. Esto, bueno, es la realidad. Esto es además lo que evidencia que también puede haber un desarrollo y que hay que atender a ese gran número de unidades agropecuarias que aún hoy siguen teniendo una menor área de superficie agrícola en el país. A ver, vamos por partes. Yo creo que la extensión lo ocupa mayormente la pequeña agricultura todavía. Ahora, lo que pasa es que el número de agricultores, de conductores que tienen las áreas grandes es menor. Bueno, es un poco lo que existía antes, que estamos de alguna manera como regresando, ¿no? Antes de la reforma agraria, el panorama era grandes haciendas, pocos dueños, ¿no? Hacendados, pero que tenían a su vez gran extensión. Después vino la reforma agraria, se parceló, ahora hay minifundistas, o sea, la tierra es verdad que ha pasado muchas de estas haciendas que se han parcelado, pero por otro lado la agricultura, digamos, depende, esa pequeña agricultura todavía de muchos pequeños agricultores, ¿no? Entonces, mejor dicho, de gente que puede todavía, que está haciendo agricultura para no solamente subsistencia, sino también comercial, ¿no? Las cifras oficiales señalan que habrían alrededor de 45.000 hectáreas de agricultura orgánica. ¿Esto es cierto o es...? Certificada. Certificada, pero Exacto. estamos hablando en realidad más de medio millón de hectáreas, probablemente. Claro, o sea, como 50.000 hectáreas más o menos se hablan certificadas,
¿no? Pero hay muchas otras que no estando certificadas son agricultura, se está haciendo agricultura ecológica orgánica, ¿no? ¿Cómo se diferencia la agricultura orgánica certificada de la no? Ya. En el caso de la certificada es porque hay una empresa, en este caso una empresa certificadora, que de acuerdo a ciertas normas o pautas a nivel internacional, ¿no? Ellos aplican esas normas para que ese predio pueda tener, digamos, el certificado de que está siendo para una comercialización, básicamente. Es un poco para dar la seguridad, el respaldo a los consumidores, ¿no? En cambio, digamos, la que no está certificada, pero que es ecológica, es una agricultura que, digamos, viene de la agricultura de repente campesina, ¿no? Y que se está más bien, está incorporando algunas prácticas. Y ahí viene otro tema que podríamos conversarlo más ampliamente en otro momento, es el sistema de garantía participativa, ¿no? Cómo los propios agricultores se pueden certificar, se pueden monitorear para que el proceso sea un proceso ecológico, ¿no? Las características de esta normativa se dan en parte por la presencia de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos en nuestro país. ¿Cuál ha sido el avance de esta comisión y cuáles son las organizaciones vinculadas a agricultura ecológica o agricultura orgánica que vienen desarrollando un trabajo en este sentido en nuestro país? ¿Cómo no? Bueno, el movimiento agroecológico nació en el año 89 con la creación de la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Después han venido, digamos, formándose otras organizaciones, una muy importante, indudablemente, es la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, ANPE, Perú, ¿no? Que se formó en el año 96, 97 en realidad en Cajamarca. Pues luego está la red de la RAA, ¿no? Está también Ecológica Perú para la comercialización, pero también se forma la CONAPO, la Comisión Nacional en la época del gobierno de transición, ¿no? Ahí trabajó mucho con el Ministerio de Agricultura, con las ONGs, con la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, y se aprobó un reglamento de producción orgánica o ecológica antes de la ley. Eso es lo curioso, ¿no? De acuerdo a pautas internacionales también, y adecuándolo a las condiciones del país. Pero cuando se dio la ley de promoción a la agricultura ecológica en el año, si mal no recuerdo, 2009, entonces este reglamento quedó suspendido para poder hacer un nuevo reglamento que se adecue a la ley. Ese todavía no está aprobado, ¿no? Pero ya hay una elaboración, ¿no? Hay una propuesta. La experiencia que usted viene trabajando, agricultura familiar, que es lo que es uno de las técnicas, una de las metodologías o sistemas que propicia muy bien para lo que es el desarrollo de la pequeña agricultura y que queremos, por favor, nos haga una exposición. La ha reflejado usted en el Fondo de Bioagricultura Casablanca, que nuestro capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia realizó una visita al fondo de la doctora Carmen Felipe en el mes de marzo-abril del año 2010, donde pasamos una experiencia no solo inolvidable, sino hermosa. Pudimos ver en el Fondo Casablanca de la doctora Carmen Felipe todo lo contrario al monocultivo, una gran diversificación de cultivos en el Fondo Casablanca y además crianzas, entre ellas de crianzas nativas como el caso de los cuyes, y además el desarrollo tecnológico a través de la producción de energía, biogás, utilizando la biomasa que se produce en el Fondo de Bioagricultura Casablanca de la doctora Carmen Felipe Morales y su esposo, el ingeniero Ulises Moreno, que también conducen esta experiencia. Doctora, por favor, previo a la segunda secuencia, hablamos un poco de la experiencia. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, ya conoces la pequeña finca. En el fondo, nuestra finca o minifundo vendría a ser también representativa de muchas de estas experiencias o estas parcelas que son manejadas con un enfoque agroecológico, ¿no? Está ubicada en el Valle Lurín, no es más de 1 hectárea, y como bien lo has dicho, aplicamos todos los principios de la agricultura ecológica. Uno de ellos importantísimo es el reciclaje de toda la biomasa, comenzando por la crianza de cuyes, que además de darnos una excelente carne, también nos dan un guano de muy buena calidad.
el cual a través de un biodigestor nos está produciendo biogás, bioabonos líquidos, bioabonos sólidos. Hace 16 años que nosotros venimos produciendo nuestra propia fuente de energía y no hemos descubierto la pólvora, esta tecnología existe, pero lo que es importante es hacerlo. Y por otro lado, como veo que acá hay una muestra que se ha traído, lo presentaremos, hablaremos de ellas en la segunda secuencia. De acuerdo. Entonces también promovemos mucho lo que es digamos, la agrobiodiversidad, el cultivo de plantas que sean oriundas de nuestro país, no solo de la costa, sino también de la sierra y de la selva. Pueden crecer en la costa si se les da las condiciones adecuadas de agua, de temperatura, etc. Hemos tenido una breve exposición de lo que es bioagricultura Casablanca en Lurín. En la segunda secuencia la doctora nos estará comentando muchos más detalles sobre esta experiencia que debe ser fomentada en la pequeña agricultura de nuestro país y, por qué no, a mayor escala también. Unos instantes y volvemos. Amigos, estamos en la segunda secuencia con la grata compañía de la doctora Carmen Felipe Morales, que nos honra esta tarde con su presencia. Gracias. Estábamos hablando de la experiencia de bioagricultura Casablanca en Lurín, en la cual es un modelo de conducción bajo conceptos diferentes al monocultivo, que se entiende el monocultivo cuando hay una alta demanda de algunos cultivos básicos de la canasta familiar, pero ella nos explicará cuál es el concepto aplicado y cómo es la posibilidad de replicarlo, de enseñarlo y además reproducirlo más aún, y también mencionando lo que es la implementación de las políticas agrarias para los gobiernos regionales que han iniciado una nueva gestión y para los gobiernos municipales que igualmente pueden hacer y pueden hacer algo a favor de la agricultura, y no solamente la agricultura, sino todo lo que implica al agro en el ámbito municipal y regional y también nacional. Doctora Carmen Felipe. Gracias, cómo no. Bueno, como decíamos, ¿no?, hace un rato, en el caso de bioagricultura Casablanca, lo que tratamos es de demostrar que manejando bien una parcela, el problema no es tanto el tamaño de la parcela, sino cómo se maneja. Y uno puede tener una gran diversidad de cosechas. Y fíjate que esa es una estrategia que los campesinos utilizan para minimizar los riesgos. ¿A qué me refiero? Si uno tuviera un solo cultivo, supongamos que tenemos toda la chacra con una sola hortaliza o de repente pues un cultivo de camote o de papa, qué sé yo, y hay un cambio climático que afecte ese cultivo, uno pierde, el agricultor perdería, ¿no? Si de pronto el gobierno se le ocurre importar ese cultivo, ¿no?, también pierde el agricultor nacional, digamos, ¿no? En cambio, si el agricultor tiene diversidad de cultivos, diversidad de cosechas, esa es una forma también de minimizar los riesgos económicos. Uno tiene, digamos, en algún cultivo te resulta que el precio te bajó, pues en el otro te defiendes. Pero más allá de este aspecto productivo y de la rentabilidad, el tener diversidad de plantas, incluso árboles, ¿no?, porque en el caso nuestro tenemos frutales entre los cultivos de más corto periodo vegetativo, esto, digamos, promueve también la presencia de controladores naturales que hacen el trabajo, ¿no?, de control de plagas. También crea microclimas que permiten también que ciertos cultivos que de pronto no es su hábitat pero puedan adaptarse, ¿no?
y por otro lado se van creando, como se dice, sinergias entre una planta ayudando a la otra, ¿no? Y también es una forma de cómo aprovechar mejor los nutrientes del suelo, ¿no? Yo quiero remarcar todas estas palabras que acaba de mencionar la doctora Carmen Felipe, porque es una voz autorizada. Les he leído cuáles son los títulos y los grados y los estudios y además la experiencia de la doctora Carmen Felipe, que es una voz autorizada en lo que ella está remarcando y está diciendo en estos momentos. Doctora Carmen Felipe, tenemos en la mesa, ella ha tenido a bien, y se lo agradecemos mucho, traer algunos productos de la experiencia de Bioagricultura Casablanca. Por favor, coméntenos. Podemos iniciar por que nos acompaña delante de la doctora Carmen Felipe. Es un zapallito tipo loches. Sí, bueno, como saben, estos zapallos también son oriundos del Perú, ¿no? Tenemos diversidad de especies de zapallo. Este es uno que le llaman un tipo loche, no es el loche pequeñito sin semillas del norte, pero es otro tipo que, como ustedes pueden observar, incluso tiene formas muy pintorescas, ¿no? Como si fuera un patito. Entonces la pulpa es muy amarilla, un amarillo intenso. Es un zapallo que se siembra más en verano y se puede hacer pues muy ricos potajes, ¿no? Cremas. Y responde muy bien a la aplicación de un abono líquido que tenemos que producimos en la chacra, que es el bioabono líquido Biol, ¿no? Precioso, precioso. Sí. Además que simpático, ¿no? Se puede también trabajar artísticamente en ese tipo. Sí, claro, podría también, ¿no? O sea, hay una época en que a veces se piden estos zapallos para adornos también, ¿no? Así es, así es. Se le pone unos ojitos y parece un patito. Sí, hermoso, hermoso, doctora. Ahora acá tenemos, por favor, también, Carlitos, sí. A ver, hay una fruta andina, el aguaymanto. El aguaymanto, exactamente, ¿no? El aguaymanto nos le llaman tomatillo de árbol, que viene envueltita, tienes, ¿no? Como protegidita por esa, como una cápsula, y es muy agradable y es muy nutritiva porque tiene, y bueno, además tiene vitamina C, se usa mucho en pastelería, en Europa ya lo usan y lo piden, ¿no? Esta planta es oriunda de la sierra, pero está creciendo también en la costa. Si uno le da las condiciones adecuadas de microclima, de agua, si lo sabe cultivar, produce muy bien también en la costa, ¿no? Bien llevada. Tómenlo. Ahora, por supuesto, su sitio, su zona es Cajamarca, es Tarma, ¿no? Pero puede crecer en la costa. Pero hay una demanda importante, entonces tómenlo como propuesta de cultivo potencial y con condiciones para desarrollar, lo digo como un mensaje para los gobiernos municipales y regional que pueden también apoyar estos proyectos. Exactamente, ¿no? Esto crece en Lurín. El zapallito crece en Lurín. Esto crece en Lurín, pero indudablemente sus sitios oriundos de otros lados, ¿no? Cajamarca, etcétera, en Cusco también, ¿no? Y entonces hay que apoyar este tipo de cultivos, ¿no? Claro, demostrando una gran adaptabilidad. Así es. ¿Correcto? Así es. Y este producto es un producto por excelencia. Poco conocido también, todavía. Poco conocido, pero es una raíz. Se llama la racacha o raíz andina. Es, digamos, una de la familia del apio, y lo que se consume es la raíz, que es muy digestiva, cuya comida, digamos, es muy nutritiva y digestiva para bebés. Ah, para bebés. Incluso para personas mayores, pero bueno, para todo el mundo, pero en particular, o sea, se puede hacer una rica papilla, es lo que están haciendo los brasileños con nuestra racacha, dicho sea de paso. Mire, y acá no. Acá todavía, bueno, ahora está difundiéndose un poco más. Que aprovecho para decir que nosotros venimos... ¿Qué empresas, miren a las empresas que se pueden interesar en hacer papillas para bebés con este producto, además tan nutritivo? Y también hojuelas, ¿no? En Cajamarca ya se está haciendo, productores ecológicos están haciendo como hojuelas de arracacha, que son muy agradables, son más ricas inclusive que la papa en hojuelas, y al mismo tiempo es nutritiva, ¿no? Se pueden hacer purés, etcétera, ¿no? Y lo bueno de este producto que nos ha traído la doctora Carmen Felipe es que se está produciendo también en Lurín, o sea que se adapta perfectamente a la costa. Se adapta a la costa y se adapta a la selva alta, ¿no? Inclusive en Oxapampa también la cultivan, ¿no? Pero ya no zonas muy calurosas tampoco. ¿Y su sabor, su preparación en platos para consumo? Es muy versátil y ahora lo están demandando también algunos cocineros, porque se están dando cuenta. Se puede hacer, por ejemplo, inclusive una causa rellena, en vez de utilizar la papa amarilla, donde cuando no hay papa, pues se puede utilizar la racacha y tiene otro gustito, medio dulzón, ¿no? Es agradable. ¿Y alguna propiedad medicinal que tenga? Bueno, como decía, es digestiva para personas que, por ejemplo, pueden sufrir de gastritis y qué sé yo, entonces el consumo de racacha es recomendado, ¿no?
¿no? Así es. O sea, es realmente notable la forma, no solamente en la que usted desarrolla en una pequeña área esta diversificación de cultivos, mostrando y además afirmando lo que la doctora acaba de afirmar en base a los conocimientos científicos y técnicos que ella maneja, de que esto es posible en la pequeña agricultura y también podría ser a mayor escala. Con esto, como repito, no queremos tampoco decir de que todo el Perú podría ser orgánico, ojalá fuera así, claro, pero va a llegar con el tiempo, porque hay una preocupación por el ambiente. Pero creo ¿no? que sí, en la producción de cultivos bajo el sistema agrícola, hacerlo con responsabilidad, claro, y de la manera en la que usted lo viene conduciendo. Doctora, además de esta biodiversidad, también en vegetal también tiene crianzas. Sí, tenemos cuyes, ¿no? Los cuyes. Básicamente cuyes, por el guano. Principalmente nos dedicamos a la crianza de cuyes para aprovechar el guano, que es de excelente calidad y que tiene un poder energético tremendo, ¿no? Ese es el otro, digamos, mensaje un poco, es que en la agricultura ecológica lo que tratamos es también de promover fuentes de energías renovables, también la energía solar, la energía eólica, pero sobre todo en este caso la energía de la biomasa. Hay un tema ahí justamente que es lo que quería mencionarle al tocar el tema de los cuyes, es que la doctora Carmen Felipe, en la visita que nosotros realizamos, la visita técnica en marzo, pero ella, como bien lo he dicho, hace varios años que viene desarrollando esta técnica y que, como también lo está diciendo, no ha descubierto la pólvora, genera energía a través de la biomasa y básicamente el producto de los cuyes y lo que la chacra deja en residuos, en biomasa. Justamente por estos días tenemos un capítulo dentro de nuestro Consejo Departamental que va a tocar el tema y nos parece muy importante ya que le estén dando la importancia que merece y que amerita. Esta tecnología usted la ha estado difundiendo, coméntenos un poquito más. Bueno, en realidad la tecnología de los biodigestores se trajo al Perú hace muchos años, en la época del gobierno de Velasco Alvarado, cuando se creó el ITINTEC, que era un instituto tecnológico de investigación de normas técnicas. El problema es que cuando esa institución que hacía investigación en energías renovables, y dentro de ellas la de los biodigestores, fue disuelta, se fue dejando de lado muchas investigaciones. Lo hemos retomado. Es verdad, hace 16 años que nosotros, 17 ya vamos, que construimos, primero, bueno, en La Molina yo manejé un biodigestor con mis alumnos para investigación, principalmente para la producción de biobonos. Como agrónomos nos interesaban más los biobonos, líquido y sólido. Pero después lo hicimos también en la chacra para la producción de biogás, porque es una forma de ahorrar energía, ¿no? Y ahora producimos no solamente el biogás como fuente de energía para la casa, sobre todo para la cocina, sino también bioabonos líquidos y bioabonos sólidos que nos permiten justamente devolver al suelo todos aquellos nutrientes que han salido con las cosechas, ¿no? O con el guanito del cuy. Entonces, esto es una tecnología que funciona. Ahora ya hay interés. Nosotros nos visitan mucho justamente y damos cursos para enseñar cómo se maneja un biodigestor, ¿no? ¿Y es posible extrapolar esto para las experiencias de manejo de residuos en las ciudades? Por supuesto, yo creo, ya que tocas eso... ¿La inversión es muy grande? ¿Cómo es el tema? Depende del tamaño, ¿no? Pero les quiero comentar de que así como tenemos nosotros este biodigestor de 10 metros cúbicos, ¿no? Que nos permite tratar, ¿no? Transformar toda esta biomasa producida en la chacra. También hay experiencias como la del ingeniero Estuardo Macías, por ejemplo, en La Calera, ¿no? Él tiene biodigestores mucho más grandes, porque tiene una crianza mayor de gallinas en este caso, ¿no? Y también se está replicando en otros lugares. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cuánta biomasa tenemos en las basuras? Que es un problema, porque se está contaminando. Claro, ahí lo que habría que hacer es separar lo orgánico de lo inorgánico primero. Y todo lo orgánico, toda esa cantidad, toneladas de basura que produce no solo la Gran Lima, sino muchas ciudades o asentamientos, en vez de que contaminen, se podrían transformar en energía y en abonos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tienen que hacer los municipios, los gobiernos locales y regionales. Deberían de darle prioridad número 1 al tratamiento de residuos sólidos. Y sería
sería una política responsable ambientalmente y además económicamente creo que no se compara con otro tipo de inversiones para el manejo de los residuos. Exacto, ¿no? O sea, al mismo tiempo también podrían esos productos comercializarse e incluso se puede recuperar estas inversiones fácilmente, ¿no? La doctora Carmen Felipe ha tenido a bien traernos algunas publicaciones que serán materia de las preguntas y de los aspectos que iremos desarrollando en esta segunda secuencia. Tenemos, por ejemplo, acá, Carlitos, ¿me ayudas, por favor, enfocando esta publicación Medio Ambiente y deterioro y recuperación? Sí, bueno, esta es una publicación que se hizo hace algunos años a través del Instituto Iberoamericano, ¿no? de la Cooperación Iberoamericana, justamente antes de celebrar los 500 años de la llegada al Nuevo Mundo. Y dentro hay varios artículos de diferentes investigadores latinoamericanos y uno de ellos, el mío, trata sobre el tema de la erosión de los suelos en los Andes. Erosión de los suelos en los Andes, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto entonces del tema de conservación de suelos, tanto en lo que es costa como sierra? Bueno, somos un país de montaña, ¿no? Y tenemos indudablemente un riesgo potencial y también real de erosión por el agua, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo en época de lluvias, pero también hay una erosión provocada por el viento en la costa, ¿no? Que también es importante. Ahí más enfatizamos la erosión en las zonas andinas, ¿no? Cómo afecta esto también la productividad y afecta a la vida, afecta a las infraestructuras humanas, ¿no? Es tan, digamos, toma tanto tiempo lo que es la creación del suelo, la formación de un suelo, para que muchas veces por prácticas inadecuadas se pierda en poco tiempo, en muy poco tiempo. Exacto, ¿no? Y algunas veces en minutos o segundos, ¿no? Claro, se puede producir grandes catástrofes, ¿no? Y en esta otra publicación que salió, Perú, uno de los volúmenes, el problema agrario en debate. Claro, esto lo publicó CEPIA. CEPIA es el Seminario Permanente de Investigadores Agrarios de diferentes especialidades, y ahí tuve la oportunidad, me invitaron para presentar lo que era resultados de muchos años de investigación, midiendo erosión de los suelos, pérdida de agua, pérdida de suelo, pérdida de nutrientes en suelos de sierra, de selva, con diferentes cultivos. Entonces tengo la satisfacción de, bueno, yo ya había publicado en otras revistas internacionales, pero por lo menos esto está aquí, ¿Qué ¿no? porcentaje de suelos en nuestro país están erosionados y cuáles son las principales prácticas de conservación de suelos? Bueno, eso sería motivo de un gran análisis, pero en pocas palabras se estima que en el caso de la sierra, alrededor de un 65% de los suelos tienen riesgos de una erosión de moderada a muy severa. Eso es grave. O sea, es muy grave, claro. Eso es grave. Si es que no se logra, bueno, por eso es que los antiguos peruanos hicieron estas magníficas obras de andenería, ¿no? Las terrazas agrícolas, manejaron mejor las cuencas. Que el doctor Mario Tapia nos dijo en este programa que Lima es una de las regiones con más andenería en el país. Bueno, el departamento de Lima, a través de algunas de sus cuencas, por ejemplo, la cuenca del río Cañete, es verdad, es una de las cuencas que tiene mayor porcentaje, una gran extensión de andenes, ¿no? Con riego, pero que muchos están abandonados, lamentablemente, ahora, por falta de gente. Eso también, es una lástima, ¿no? Y además el dato que nos acaba de dar la doctora, en riesgo 65%. Alrededor del 65% está con riesgo. Eso es grave, eso es, una alerta, es una llamada de atención realmente seria sobre el problema. Gestión integrada del agua en la cuenca del río Lurín. Ojalá tuviéramos también eso para el río Rímac y el Chillón de su parte, pero creo que esto es bastante ejemplar de lo que significa el análisis. Bueno, ahí en esta publicación, en realidad no es solamente mía, hay varios capítulos donde se habla también de los aspectos legales, ¿no? De manejo de las cuencas, de los aspectos productivos, de los conflictos, pero en mi caso la entrada es entender cómo se maneja una cuenca, ¿no? Cuáles son los problemas ambientales que puede haber una cuenca provocada, bueno, una por la naturaleza, pero muchos por el ser humano, ¿no? Y qué hacer, cómo ver el país de otra manera, ¿no? A través de las cuencas. Usted propuso en un evento sobre los microreservorios y los pequeños reservorios en toda la parte andina, en toda la parte alta de la cuenca y hacia la parte baja también.
eso se está haciendo en la cuenca del río Lurín, ¿no? Hay que reconocer el trabajo pionero de personas como el alcalde de Tupicocha, el señor Rojas Melo, pero también el de la Guaitambo y de otros sitios donde se está haciendo micro represas para justamente, no la gran represa, sino en pequeñas quebraditas, ¿no? Pero también recuperando tecnologías prehispánicas como son los andenes, las amunas, reforestando, en fin, se puede lograr que el agua, en vez de perderse, de manera además provocando erosión, pueda ir alimentando las napas de agua para la parte baja, ¿no? Y sin muchos recursos se puede reforestar de manera importante, sobre todo en todas las partes medias y altas, donde continuamente en estas épocas vemos desastres naturales justamente por este proceso erosivo de los suelos. Claro, no solo reforestar, también hay que ver pasturas, ¿no? Y otras prácticas, ¿no? Y hablando de la agricultura ecológica, bueno, es un libro que marca un hito, El camino hacia una agricultura sustentable. Así es. Esta es una publicación que salió en Argentina. El editor es el ingeniero Sarandón y me invitó para dar justamente, o para incluir un tema que era la agricultura ecológica también en la zona andina, ¿no? Y bueno, yo creo que ha servido para difundir un poco las experiencias e intercambiar experiencias con países hermanos como Argentina, Colombia, digamos, Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿no? Qué hermoso trabajo, doctora. Así es. Y acá también tenemos, permítanme estirarme un poquito, metodología para la elaboración de planes maestros de cuencas. Este también complementa. ¿no? Este es un trabajo hecho por un equipo técnico en el cual yo he participado, donde estuvo la doctora Nicole Bernex, el ingeniero Llerena, el ingeniero Apacya, el sociólogo Julio Alfaro, ¿no? Y quien habla. Hicimos una propuesta a través de IPROGA, que es el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, para justamente plantear toda una metodología de cómo elaborar planes maestros para el manejo de las cuencas, ¿no? Basado en justamente un enfoque integral, ¿no? Un enfoque más sistémico de cuencas. Y justamente todo esto es lo que realmente correspondería sea considerado y además analizado, incluido en las políticas, pero no en las políticas genéricas, no en las políticas enunciativas y nominativas, sino en aquellos puntos finos y de detalle hacia cualquier implementación de actividad o acción en pro del manejo de conservación de cuencas o la gestión de cuencas, la conservación de suelos y el manejo y el desarrollo agrario en general. Así es, ¿no? Y bueno, hablando de la energía, justamente. Acá tenemos una revista holandesa, ¿verdad? Sí, es una revista que es publicada por una institución holandesa, que es Leisa o Ileia, y que se difunde a nivel mundial. Es una revista de agroecología y este número fue dedicado a la energía en la finca. Producción de biogás. Exactamente. Y ahí está el artículo, un artículo nuestro, mejor dicho, nos invitaron a exponer nuestra experiencia con el biodigestor que tenemos. En castellano, también está en inglés, bueno, y en francés y en otro. Aquí está el ingeniero Ulises Moreno, esposo de la doctora Carmen Felipe, explicando. Carlitos, si puedes hacer una toma de esta fotografía, te agradecería. Explicando el cuadro del reciclaje. El cuadro de reciclaje, que también lo explica. Aquí está en la foto de los cuyes. Sí, tenemos otra página, ¿sí? Bueno, a continuación, ¿no? Bueno, hay varias experiencias sobre el uso de energías, o digamos el aprovechamiento de energía a través de la biomasa y también de energías renovables, ¿no? Energía eólica, solar, etc. Estas son solo algunas publicaciones que la doctora Carmen Felipe... Sí, faltan algunas más que la verdad... Porque en realidad tiene una serie de publicaciones. Bueno, hay muchos artículos que uno publica en revistas ya más especializadas, ¿no? Que a veces, seguramente. Y manuales, una serie de manuales aquí, que usted también... Y entrevistas periodísticas, ¿no? Está bien, es verdad. Doctora, justamente con motivo de todo lo que estamos viendo y hablando de la gestión integrada de cuencas y el manejo y conservación de suelos, ¿qué opinas sobre la agricultura periurbana? ¿Cómo podemos fomentarla? ¿Cómo podemos hablar de que en el RIMAC, donde nosotros somos testigos además, y creo haber recorrido algo,
hacia la zona de Huachipa, Santa Eulalia, Carapongo, Nievería, etcétera, etcétera, comisiones de regantes del ámbito de la Junta de Usuarios del RIMAC, hacia la zona del Chillón, el ámbito de la Junta de Usuarios del Chillón, el ámbito de la Junta de Usuarios del Urín, donde se cultivan frutales, plantas medicinales, etcétera, cultivos de pan llevar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos fomentar esa agricultura periurbana y sensibilizar a la Dirección Metropolitana de Agricultura de Lima, así como a la Dirección Regional de Agricultura, que sabemos tienen un trabajo enfocado, pero que seguramente con sus palabras permitirá además afianzar esta atención que se les da? ¿Cómo no? Yo creo que ya hay experiencias en curso sobre agricultura periurbana, ¿no? Porque lo que estamos también nosotros haciendo en el Valle del Urín de alguna manera también se encajaría un poco, porque estamos muy cerca a las ciudades, lo cual tiene la ventaja de contar con mercados de estos productos, ¿no? Para estos productos, ¿no? Pero también existen experiencias como las que viene desarrollando el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, también en el Valle del Urín, ¿no? Que también está impulsando el Grupo GEA, IPES, que es otra ONG, el Centro Internacional de la Papa también ha trabajado el tema en el RIMAC. Es cómo convertir, digamos, a estos agricultores que ahora con expansión urbana cada vez sus chacras se van digamos, van reduciendo, pero todavía ellos tienen esta experiencia y pueden continuar produciendo de manera más intensiva hortalizas sobre todo, ¿no? Para una población creciente de Lima. Y yo confío, tengo esperanzas de que la actual administración, ¿no? La actual alcaldesa del municipio de Lima, que también es presidente del gobierno de Lima Metropolitana, ¿no? Que tiene un equipo excelente de trabajo, ¿no? Donde está la bióloga Ana Zucchetti, que ha trabajado mucho también en la cuenca del río Lurín, en la cuenca del río Rímac. Ellos van a dar un impulso a esta actividad que es tremendamente importante, justamente para conservar todavía estas áreas verdes, ¿no? Nosotros en Lurín tenemos justamente hace tiempo, venimos promoviendo el Valle Verde, ¿no? El programa Valle Verde, cómo evitar que se pierdan buenas tierras agrícolas y que se continúe. Pero la agricultura periurbana es una forma, ¿no? Y por supuesto con un enfoque agroecológico, porque ahí sí, de hecho tiene que entrar el enfoque Hablaremos algunos detalles más en una tercera secuencia, volvemos en unos instantes. Amigos, estamos gratamente complacidos con este programa AgroCIP en su segunda edición del año 2011, acompañados de la doctora Carmen Felipe Morales. Es un gusto recibirla, siempre será un gusto recibirla y además reflejar, manifestar y hacer honores a la experiencia que usted viene realizando, porque es un importante aporte, una importante propuesta y más aún viniendo de una profesional de su categoría, de su trayectoria. Es realmente ejemplar que nosotros podamos transmitir estos conocimientos suyos que vienen teniendo una significancia muy especial para el desarrollo de la agricultura, no solamente la agricultura ecológica, orgánica, sino también para el desarrollo agrario nacional. Ingeniera, recomendaciones en términos generales y a detalle de repente finales para lo que es la próxima política agraria que se podría estar, no solamente que se está aplicando de repente en parte en la actualidad, sino lo que debería hacerse hacia más adelante, considerando una serie de factores que nos están influenciando no solamente en medio ambiente, sino en relación a una evolución hacia una agricultura holística en términos mundiales, pero también hacia los riesgos de la implantación con temor de perder la seguridad alimentaria en cuanto a semillas de biotecnología, que acá todavía creo que no tenemos las condiciones, no hay las condiciones como para desarrollar otro tipo de agricultura, excepto
la que nosotros hemos heredado y la que se conoce por los estudios que se realizan en nuestro país, pero sobre todo la heredada por esa agricultura milenaria, y que son nuestros agricultores y nuestros campesinos los que vienen conservando esa biodiversidad, esa agrobiodiversidad, y que usted acá solamente ha traído una pequeña muestra de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. ¿Cómo no? Primero, yo creo que tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra lo que el Perú nos ofrece como país, como territorio. Tenemos un territorio muy diverso y no pueden haber políticas homogeneizantes. Tenemos que entender, los políticos tienen que entender que el Perú es un territorio muy complejo, pero que en esa complejidad geográfica, ecológica, ¿no?, que tenemos, y por supuesto cultural, está también nuestra riqueza. Entonces las políticas, yo creo sobre todo, hay que, en el caso de la agricultura, hay que descentralizarlas y tienen que darse las políticas adecuadas para cada circunstancia. En la costa es verdad que está creciendo, que el cultivo de agroexportación, en buena hora, siempre y cuando tengan cuidado con el manejo del agua y del suelo, etc. Pero la gran agricultura, repito, que predomina en el país es la agricultura, la pequeña agricultura diversa, agricultura con riesgos todavía, pero que puede dar el gran salto si es que estas políticas también van en apoyo. ¿A qué me refiero? ¿Quién compensa, por ejemplo, el que estemos cuidando el agua, los agricultores ecológicos, que no estemos contaminando el suelo? Eso que en algunos países se conoce como servicios ambientales, aquí todavía no se reconoce, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haber algunas políticas de estímulo a estos agricultores. Pero también el mejor estímulo es el reconocimiento por los propios consumidores. Aquí hay también todo un tema importante a trabajar, porque si estos consumidores no consumen estos productos que han exigido tanto esfuerzo, tanta dedicación, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer campañas en donde la gente, los consumidores, y hay algunas experiencias interesantes en la Bioferia Miraflores, por ejemplo, donde vendemos otros productos, se ha formado incluso ya hace varios años, ¿no?, algo así como una asociación de consumidores ecológicos. Por otro lado, también tenemos que articularnos con otras organizaciones, que ya está ocurriendo, sin que sea política de Estado, pero que ha ocurrido como una iniciativa privada. La Asociación Nacional de Productores Ecológicos, por ejemplo, tiene un convenio con APEGA, que es la Asociación Peruana de Gastronomía. O sea, los cocineros, y en eso quisiera, de repente voy a ser poco crítica, pero creo que los cocineros, los chefs están haciendo más por la agricultura pequeña, familiar y ecológica que las mismas políticas de repente del Ministerio de Agricultura, ¿no? Acá dos preguntas puntuales, doctora. Primera pregunta. ¿Cómo hacemos con los insumos para la agricultura, para el crecimiento de la agricultura ecológica en la pequeña agricultura y en la mediana inclusive? ¿Y cómo hacemos además para que el proceso de transferencia, o sea, los servicios de capacitación, de extensión, asistencia técnica, etcétera, lleguen a la pequeña agricultura? ¿Es posible esto hacerlo desde un respaldo de política nacional? ¿Esto debe ser a través de la empresa privada? Es decir, ¿cómo lo aprecia usted? Bueno, yo creo que cada uno tiene que dar su contribución, ¿no? El Estado, de alguna manera, tenemos, bueno, hay un paso importante, el haberse dado la ley de promoción de la agricultura ecológica u orgánica, como digo, hace más o menos casi 3 años, pero falta todavía el reglamento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que darle también la importancia de vida. El organismo encargado, responsable de la acreditación, de la certificación de producción orgánica o ecológica es SENASA. Entonces, por ahí también creo que tenemos que buscar alianzas con SENASA, primero ellos también capacitando adecuadamente a sus propios técnicos, pero también aportando a través, ¿no?, de los trabajos que realiza SENASA con estos productores. Hay siempre el cuello de botella, en muchos casos, es la parte del control de plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho todavía tema que investigar y trabajar, ¿no? Y por otro lado, bueno, la empresa privada, como hablábamos, la empresa privada a través
por ejemplo, de estos restaurantes que podrían ser los primeros que consuman o que compren, que adquieran estos productos ecológicos, los consumidores, ¿no? Y luego todas las políticas, digamos, de los gobiernos regionales, ¿no? y locales. Yo creo que ahí ellos tienen que poner el hombro, ¿no? Y la capacitación la están haciendo, se viene haciendo, pero podría todavía difundirse o fortalecerse más. Hay mucho esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, eso hay que reconocer, porque a veces se sataniza muchas ONGs, ¿no? Como que están poniendo trabas, y no es así. Yo creo que las ONGs son las que han impulsado de mucho tiempo estas propuestas de agricultura ecológica, porque justamente han hecho un trabajo muy cercano al pequeño productor. Claro, definitivamente ahí también claro, hay que poner un cernidor, ¿no? Porque hay también en cada tipo de institución hay que cernir, ¿no? Las que realmente hay de todo, aportan, hay de todo, indudablemente. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es, como ocurre en los campos de cultivo, sinergias. Yo creo que en el Perú lo que necesita el peruano es crear más sinergias, o sea, efectos positivos. Tenemos que articularnos para sacar adelante este país y en particular su agricultura, ¿no? Y a la gente, porque al final lo que le interesa es la gente y lo que queremos es un desarrollo. Ahí viene la pregunta que a veces siempre, ¿qué tipo de desarrollo queremos como país? Entonces, si es simplemente ser productores de materia prima y seguir produciendo materia prima, pero no dar los alimentos adecuados para la gente o contaminar, etcétera, yo creo que eso es una visión equivocada de desarrollo de un país, que es calidad de vida. Creo que va a ser muy valedero, doctora, con lo que acaba de mencionar también de la agricultura periurbana, hacer de repente un recorrido donde la invitamos ante cámaras, nos ayude a organizarla y de repente acompañarnos, obviamente, a un recorrido por lo que queda de la agricultura en el Rímac, en Lurín, en Chillón, y ojalá podamos ver en poco tiempo que realmente hay un apoyo y un respaldo a esas áreas de agricultura, así como también la eliminación de los graves puntos de contaminación ambiental en dichas cuencas, en los ríos de Lima, Chillón, Rímac y Lurín, que además sabemos, pero todavía sin mencionarlo, cuáles son esas empresas que estarían echando residuos contaminantes, no solo de metales, sino de una serie de residuos líquidos y sólidos que estarían afectando la probabilidad de desarrollar agricultura en buenas condiciones de calidad de los productos obtenidos de esas áreas, y que esos ríos, que eran ríos vivos, ¿no? Donde habían especies que vivían en esos ríos y que no hace muchos años se podían pescar inclusive, hoy ya no tienen ningún rastro de vida, y que ojalá podamos en poco tiempo ver nuevamente el renacer de esos ríos y de la agricultura de estas áreas. Indudablemente, ¿no? O sea, la agricultura ecológica o orgánica, para que se pueda realizar, necesita contar con agua limpia, y si esta agua está contaminada, bueno, lamentablemente no se va a poder desarrollar como quisiéramos, ¿no? O sea, todo está enlazado, en realidad. Yo creo que al final es una agricultura que está contribuyendo, que lo que pretende también es contribuir a eso, ¿no? A cómo mejorar el ambiente y minimizar, ¿no? Reducir estos riesgos de contaminación. Pero todo eso pasa por un cambio de mentalidad, educación. Yo creo que lo que necesitamos es ir cambiando esas actitudes desde los gobernantes, ¿no? Los propios agricultores, que aún todavía continúan dependiendo de su insumo, de los consumidores y del público en general, y ahí se puede hacer un gran trabajo desde ahora con los niños, ¿no? Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, es todo un proceso largo, pero hay que empezarlo ya. Y el largo plazo comienza hoy. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda edición del programa AgroCip en el año 2011. Muchas gracias además por embellecer esta mesa con sus publicaciones, con los productos de bioagricultura Casablanca, que muy pronto les estaremos mostrando un registro fotográfico y en video de dicha visita, y además esperamos volverla a realizar. Amigos, antes de unas palabras finales, también agradecerles a los colegas, amigos, colaboradores que nos acompañaron a festejar
en forma merecida el onomástico del ingeniero Hugo Valdivia Vildoso, a quien desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y los mejores deseos de éxitos para su gestión y para su vida profesional. Muchas felicidades y además, amigos, estén atentos a los próximos eventos que estaremos organizando y realizando en el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, cuyos esfuerzos son básicamente orientados a que ustedes sean los beneficiados a través de la participación directa, presencial, pero también a través del seguimiento de estos videos y de los eventos que serán colgados a través del programa AgroSí. Doctora, unas palabras finales, por favor, para poder ya despedirnos, porque el tiempo es el tirano. Muchas gracias nuevamente, Carmencita, igual para todo el consejo directivo del capítulo de Ingenieros Agrónomos, y me uno, por supuesto, a los saludos por el onomástico del ingeniero Hugo Valdivia, y espero que, y lo felicito porque sé que están haciendo una labor realmente muy meritoria, ¿no? Y cuenten siempre con mi apoyo. Muchísimas gracias, amigos, abrazos para ustedes, pero antes de irnos, un brindis, como es nuestra costumbre, con chicha morada, doctora. Salud. Maíz morado tan nuestro también. Salud. Salud. Gracias, amigos.